Bienvenidos una vez más a este su programa Profundicemos. Hoy continuamos para dar finalización a esta interesante serie acerca de las doctrinas de la Iglesia Cristiana. Para ello, nos hacemos acompañar de nuestro pastor Pilar Alcántara. Qué bueno estar una vez más aquí. Un placer, honor y privilegio colaborar con este proyecto tan importante. Esperamos de ser de edificación en esta ocasión. Amén. Bueno, pastor, en esta serie hemos estado viendo acerca del propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, la unidad, la pureza de la iglesia y el poder de la iglesia. Entonces, quisimos concluir con esta serie hablando acerca del gobierno de la iglesia. Me gustaría saber, de manera introductoria, cómo pudiéramos definir ese concepto de gobierno de la iglesia y si hay alguna base bíblica para eso. Sí, bueno, yo pienso que la mayoría de las confesiones cristianas o protestantes que creemos en la iglesia apostólica, la iglesia cristiana, no popular, pudiéramos estar en favor en su plenitud en esta base bíblica que quiero considerar, Efesios capítulo 4, verso 11, que dice, Él mismo, es decir, Dios mismo en Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, es decir, la iglesia en su conjunto, lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pudiéramos o no estar de acuerdo en ese ministerio quíntuple, pero de alguna manera esto es base de la gobernanza de la iglesia local. La iglesia, que es un organismo vivo, como bien se ha definido en tantas veces, es gobernada como una organización o una sociedad compuesta por los miembros que somos parte de esa iglesia, de los redimidos, los nacidos de nuevo, que hemos sido incorporados por el Espíritu Santo mediante la regeneración a la familia de Dios, con el propósito de representar a Cristo en la tierra mediante la predicación y las buenas obras. Básicamente, es importante que nuestras obras sean acorde con lo que predicamos, porque muchas veces nuestros actos hablan tan duro que no nos permiten o no le permite a la sociedad oír nuestra predicación. Yo pienso que ese es parte de la principal meta de la iglesia local aquí, independientemente del modelo de gobernanza que siga. Es importante advertir de entrada que Cristo no nos dejó un modelo de gobierno, un sistema claramente establecido, ni tampoco nos dejó un organigrama organizacional de forma detallada. Básicamente, la iglesia del primer siglo, tomando en cuenta los dos principales dogmas o doctrinas o ordenanzas o sacramentos principales que básicamente, independientemente de la organización protestante a la que pertenezcamos, concuerdan en estas dos, aunque hayan otras más. En primer lugar, el bautismo en agua por inmersión, porque las iglesias protestantes en su mayoría bautizamos por inmersión, no por aspersión. Y si no bien adultos, por lo menos adolescentes que ya son conscientes de la decisión que están tomando acerca del bautismo. El otro sacramento es la Santa Cena o la comunión, la mesa del Señor. Sin embargo, amén de esas dos ordenanzas, eso que Cristo las dejó establecida directamente, también Él nos dijo o le dijo a la iglesia del primer siglo que Él enviaría el Espíritu Santo, el otro consolador, y que cuando Él viniera enseñaría a los apóstoles y a la iglesia en sentido general acerca de tantas cosas, tanto recordarle la que ya dijo como otras que no se la dijo, que puede incluir eso en el sistema de gobernanza y bajo la dirección del Espíritu Santo y por supuesto
a través de esos primeros guías que el Señor escogió, esos 12, dependiendo de las circunstancias, de la necesidad, siempre y cuando en la forma que ellos tomaran no riñera contra enseñanzas generales o doctrinas fundamentales o principios generales de la iglesia, si eso no apuntaba a corrupción, no podían tomar cualquier modelo que consideraran adecuado dependiendo de la necesidad y las circunstancias. En ese sentido, gobernar, según la Sagrada Escritura, tiene que ver con guiar, tiene que ver con dirigir, con controlar las acciones y comportamientos de aquellos que están bajo autoridad. En este caso, en el sentido de la iglesia, los miembros de la iglesia debemos estar tan conscientes de que aunque tengamos un sistema de gobierno terrenal, en última instancia, nuestro gobierno es el Señor. Y deberíamos permitirle a Cristo gobernar nuestras acciones, pero también nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones nada más. También lo que yo pienso. En ese sentido, por ejemplo, para aplatanar esto, imaginémonos que dentro de esa gobernanza hay que ejercer disciplina en su momento. Bueno, el apóstol Pablo nos dice a la iglesia que estaba en Galacia y a nosotros por extensión, que cuando algún hermano es sorprendido en una falta, en una inconducta, los líderes, los que son espirituales, los que son considerados columnas, que forman parte de la gobernanza de la iglesia, deben amonestarle, pero no como para destruirle. Me la va a pagar porque aquí no permitimos eso. No. Considerándote a ti mismo, debe hacerlo con mansedumbre, debe hacerlo con amor. Y piensa qué pasaría si tú te encuentras en la misma inconducta, ¿cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría que te disciplinen? De eso ya ahí da un principio muy importante para la gobernanza. Ese gobierno de la iglesia no debería ser tiránico, no debería ser autoritativo, no debería ser unilateral. Considérense ustedes mismos, sean compasivos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 66 y capítulo 103, el Señor gobierna con su poder para siempre. Sus ojos atalayan o vigilan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. 66:7. 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bueno, esto apunta que el pueblo de Dios, no solo Israel en el contexto que el salmista está escribiendo, pero en este caso nosotros, la iglesia, debemos permitir que Dios en Cristo gobierne nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y eso, señores, entendiendo que como humanos siempre queremos ver a alguien. Porque a Dios nadie lo vio jamás. Y nosotros sabemos que Él está ahí, pero queremos ver personas. En ese sentido, no ser un problema para la gente que nos lidera. Que ellos no tengan que coger tanta lucha en su gobernanza, en el ejercicio del gobierno de la iglesia. Entonces, luego de Pentecostés, eso de las instrucciones que el Señor le dio, que decía de esos dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, que eran básicamente los dos ritos que principalmente observaba la iglesia, pero luego de Pentecostés la iglesia casi no tenía ningún tipo de organización en sus primeros tiempos. Funcionaba como iglesias hogares, casas hogares, donde se reunían a compartir la palabra y a participar de la comunión, y
Entonces, a la iglesia iban para tener los servicios generales de oración, al templo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 46. A medida que la iglesia fue creciendo en número, que fue necesario algún tipo de organización, entonces se establecieron, se cogieron nuevos líderes para ser parte de esa gobernanza. Y de ahí entonces que teníamos un gobierno colegiado. En primera instancia, los apóstoles, que eran los 12, y luego se escogen los 7 diáconos, y que luego cuando se establecen iglesias locales fuera de la iglesia de Jerusalén, entonces hay un cuerpo de ancianos, un cuerpo de ancianos que está constituido, por supuesto, por el apóstol fundador de la iglesia, el cuerpo de ancianos, un equipo, y los diáconos. Entonces, ese era el gobierno, que básicamente los diáconos estaban para colaborar con los asuntos sociales de la iglesia, y los apóstoles y ancianos para el ministerio de la palabra. Pero esos funcionarios que integrados para solucionar las emergencias en la iglesia, diáconos, Hechos capítulo 6, 1 al 5, también no solamente se circunscribían a eso. Había un ejercicio de dones ministeriales y espirituales que estaban disponibles para los consagrados al ministerio. Por ejemplo, encontramos a Felipe, uno de los 7 diáconos, que se identificó, se destacó como evangelista. Pero también Esteban fue un tremendo exponente de la palabra, de manera que no era la única y exclusiva responsabilidad repartir. Eran parte de la gobernanza, pero también eran receptores de los dones espirituales y ministeriales de la iglesia. Entonces, esas primeras iglesias locales tenían un gobierno democrático. Ahí no era de que lo que diga el pastor, porque yo soy el ungido, el hombre de la visión. Eso no existía en los tiempos bíblicos. Eso de ungidos, de super ungidos, eso no es bíblico. De hecho, la Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 27, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y 27, y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe, porque la unción misma que está en ustedes les enseña. Es decir, eso de super ungido, que no es más que darle cierto nivel de autoridad irracional para los ignorantes de las escrituras. Ay, cuidado, pastor. Cuidado, pastor. Ignorantes de las escrituras. Claro, para ignorantes de las escrituras, porque ¿cómo tú me vas a decir que porque viene el ungido tal, ahí Dios se va a mover? Si todos los creyentes somos ungidos. Entonces yo no necesito que venga un super ungido a ministrar para que yo reciba la gracia y la unción y la bendición y el milagro de Dios. Todos los creyentes formamos el sacerdocio universal y todos tenemos la unción de Dios. Todos los creyentes consagrados, todos los nacidos de nuevo, todos somos ungidos. ¿Y por qué, pastor, muchas veces solo se ponen en esos grandes carteles, cruzadas quiere un milagro, quiere sanidad, quiere liberación? Venga, traiga a todo el mundo y el Señor lo va a hacer. Pero a ver quién le dijo a él que dijera eso. Y a veces van a la actividad y en sí no pasa nada. Y a veces, peor aún, tienen personas que están ahí puestas para fingir que se sanaron realmente. Sí, eso es parte de la corrupción. Que en la iglesia del primer siglo se evitaba que dentro del cuerpo de gobernanza hayan corruptos. No es que no habían corruptos en la iglesia,
porque la iglesia está constituida de seres humanos que pertenecemos a una raza caída. Somos redimidos, pero nunca vamos a dejar de luchar contra el pecado y sus consecuencias. Entonces, cuando la corrupción llega a la iglesia, entonces apuntamos a otra cosa que no es la gloria de Dios. Y por eso se ven esos shows, eso con humos y efectos especiales, que no pasa nada porque es manipulación. De nuevo, para manipular a los ignorantes de la Biblia. Porque el hombre, la mujer que conoce a Dios se esforzará y actuará, como dice en Daniel 11:32. Se va a esforzar en conocer más y más de la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios y entender que no es la voluntad de Dios que haya una manipulación de las masas. Sí. Pero eso, yo pienso que eso también ocurre, porque es al pueblo que le gusta el show y el espectáculo, y le gusta también estar adulando a la gente. Entonces hay gente que entiende, digamos, vamos a poner entre comillas, la psicología de ciertos grupos, ciertas etnias, y dice, no, pero esta gente se manipulan de esta manera. A esta gente lo que hay que decirles, recibe. Ahí está la gloria. Aquí está tu milagro. Y todo el que habló de ti, o sea, ellos saben qué decirle a la gente para manipularlos realmente. Sí. Entonces, al final, el pueblo, en ese sentido, es el culpable de poner ese tipo de personas en esas posiciones. Sí, definitivamente. Y es que nos hemos acostumbrado, bueno, el pentecostalismo, al cual prestigiosamente pertenecemos, es un pueblo muy influenciable, con todo el respeto que nos merecen nuestros hermanos y líderes. Pero señores, qué mal uso de incluso de los recursos espirituales, sociales y materiales. Porque tú tienes un hombre de la palabra, una mujer de la palabra, que te va a edificar a un grupo que tú vas a reunir en una convención, en una asamblea, en un campamento, y que es de los tuyos, que con tú cubrirle el combustible, 2 o 3 mil pesos de combustible y demás, tú lo resuelves. Pero tú prefieres darle 30 y 40 mil pesos a un tipo que es analfabeta de la Biblia, que va a ir a hablar 3 lenguas y hacer disparates en un lugar que va a fastidiar a la gente que conoce la palabra. Porque tú me estás haciendo perder el tiempo que yo fui esperando una palabra y tú me dices a mí que este tipo, que Dios dice y que Dios aquello, tomó un pasaje bíblico, jamás volvió a él. Por el amor de Dios, no me haga perder el tiempo. Ay, Dios mío. Que eso es un fastidio y es una falta de respeto a la gente que se esfuerza por estudiar la palabra de Dios. Entonces un tipo que va a un show, a veces la mayoría de esos predicadores llegan tarde, tú tienes que esperarlo. Y tienen la inconducta que siempre tienen 2 y 3 eventos el mismo día. Sí. Y llegué tarde porque vengo de un evento. Y aquí no voy a predicar gran cosa porque te voy a soltar una palabra que Dios te mandó porque voy para otro evento. Un código. Pero por el amor de Dios, no me haga eso. Que uno trata de ser lo más responsable posible en estudiar la palabra para alimentar la grey de Dios. Entonces, cuando voy a un sitio así, me siento decepcionado. Porque hay una gobernanza irracional. Tenemos gobierno en iglesias que no conocen la palabra, porque si tú conoces la Biblia, no permita eso a gente en tu organización. Es una realidad. Permítelo la primera vez, pero la próxima vez sienta a esa gente que invita a esos disparatosos, y le diga, óigame bien, la próxima vez que me inviten a alguien, ustedes tienen que traerme un corte de mensaje de esa persona 3 meses antes de usted confirmarle que él va a predicar. O simple, mándeme sus redes sociales para yo entrar y chequear. Y entonces ahí descartar. Pero por supuesto que tú no vas a poner al hermanito Pedro, que nadie lo conoce y que no atrae. Porque también la publicidad
para atraer a la gente, y como usted bien decía, somos nosotros los culpables, la iglesia. Porque de nuevo, si va el hermanito tal, la gente no se motiva a ir. Eso es un tema preocupante, pastor, porque me llama la atención que, fíjese que no hemos puesto como un estándar divino en el sentido de cómo hacer nuestra liturgia, siempre y cuando esa nos riña con los principios de la Biblia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día nosotros estamos haciendo cosas que a veces van incluso contrario a la palabra. La gente que nos está predicando no predica la palabra y mucho menos la vive. Los que nos están cantando, mucho menos. O sea, es como si tuvieran una doble vida. Pero al pueblo pareciera no importarle eso. Lo que le importa es que es famoso, que tira un código, que si tú le invitas se te va a llenar el evento. Entonces nosotros como iglesia ahí en esa parte siento que somos responsables. Digamos por un momento que usted como pastor, líder, invitaron a una persona y la iglesia entiende que ese predicador ni fue bíblico, no edificó, pero ninguno se va a acercar a usted y le va a decir, pastor, esa persona que usted invitó, mire, dijo este principio que va en contra de esto, entendemos que no se... No, ellos se quedan callados. Entonces, somos responsables. Incluso, la realidad de por qué esa gente son tan famosos y de hecho viven de eso. O sea, mucha de esa gente, la mayoría, vive por fe. Y cuando hablamos de vivir por fe, lo que me refiero es, yo no trabajo en lo secular porque mi trabajo es trabajar en la predicación. Y entonces ahí caemos en lo que usted menciona, que en un día le cogen tres servicios de predicación, en un retiro, en un culto y en una vigilia. Entonces van al primero, ya al segundo van que no pueden cumplir y llegan al tercero arrastrándose, pero hay que soportarlo porque es el hombre de Dios que trae la palabra. Pero no solo eso es tan perverso que, por ejemplo, usted piensa en una persona que es un empleado y se gana 100,000 pesos mensuales. La gente que me está viendo o que nos está viendo y que trabaja en gestión humana o contabilidad, una persona que tiene un salario de 100,000 pesos mensuales, que es menos del 18% de la población dominicana, que genera 100,000 o más mensuales, menos del 18%. Tú divides esos 100,000 entre 23.5 días del mes que se trabaja, eso te da unos 4,000 pesos mensuales, diarios, aproximadamente. Si tú divides esos 4,000 en 8 horas, tú estás diciendo que esa persona se está ganando 560 pesos aproximadamente a la hora. Y este tipo que predica, que no predica nada, que es un disparatoso, que llega tarde, que no participa de la oración de altar, no participó de la adoración, y tú le entregaste y dura 45 minutos, de los 45 minutos dura 15 leyendo un versículo y orando, y los otros 35 poniéndole la mano a la gente y hablando en lengua y tumbando a otro y hablando mentira, que Dios dijo sin Dios decirle. Ay, Dios mío, y tú le das 10,000, 20,000 pesos. Calcula eso por 3 servicios que haga en el día. Se mete a 50,000 pesos diario. ¿Y en el mes cuántos son? Y ese tipo no estudió, no se formó, no se capacitó. Y aquel que se gana 100,000 pesos más, por lo menos tiene 2 maestrías y una licenciatura. ¿Cuántos años duró comprando libros, leyendo y estudiando para ganarse 100,000 pesos mensuales? Y estamos diciendo que es menos alrededor del 18% de la población dominicana se gana 100,000 o más. Y tú tienes un predicador así que no estudió. No va a hacer otra cosa que seguir engañando a la gente, porque es una forma fácil de vivir bien con el esfuerzo mínimo, con el mínimo esfuerzo. Wow. Bueno, ciertamente, pastor, usted menciona también los ministerios que hay en Efesios. Sí. Dios constituyó
pastor, maestro, evangelista, Apóstol, profeta, y evangelista, profeta. pastor y maestro. Bien, que entendemos que hay discrepancia, ¿no? Sí, sí. Algunos entienden que hay unos ministerios que ya cesaron, Ujú. otros que no, etcétera. Pero si uno fuera al versículo, uno pudiera ver que hay un orden, por lo menos. O sea, Sí. hay un orden de jerarquía de cómo se debieran hacer las cosas. Que tristemente, hoy día, siento que se han tomado para manipular al pueblo. Definitivamente. Porque ese orden establecido por Dios en Cristo de la iglesia del primer siglo era para la gobernanza colegiada de la iglesia. O sea, no está hablando de que había un apóstol que se imponía sobre la iglesia y que era dueño y absoluto gobernante de la iglesia. Había un evangelista que lo de él era solamente predicar de manera itinerante y hacer desorden en las iglesias, como hacen muchos evangelistas hoy día, y dejarle el problema al pastor. Al profeta, que lo de ellos era predecir el futuro y señalar a la gente con el dedo acusador. Y entonces, los dos pobrecitos de último, el pastorcito y el maestrito. No, no, no. Ese no era el propósito. Es que había un gobierno colegiado donde estaban los 5 ministerios en la iglesia local. Y que el, el apóstol, que básicamente fueron 12, y a falta de Judas se escoge a Matías, pero que Matías básicamente no se destaca y el apóstol Pablo pudiera ser el 12 realmente, porque él vio a Jesús resucitado, fue testigo de su resurrección, porque lo vio resucitado, Cristo le apareció y anduvo ahí entre los apóstoles. Bueno, ese liderazgo colegiado, que dicho sea de paso, pudiera estar no estar de acuerdo todas las iglesias y denominaciones y concilios, iglesias independientes, iglesias neopentecostales, porque de hecho, aunque los concilios tienen un liderazgo colegiado de la organización a manera general, sin embargo, las iglesias locales, pocas tienen un gobierno colegiado. A pesar de que el concilio tenga la organización tenga 7, 9, 12, según la cantidad o necesidad que se presente de líderes, pues la iglesia local generalmente tiene un pastor que es ley, batuta y constitución, y tiene un cuerpo de diáconos infuncionales que lo único que están ahí muchas veces es para embromarle la paciencia a los niños y a los padres, pues ni siquiera son coherentes para estar uno en la puerta con una sonrisa para invitar a la gente que pase, que entre y tomarle el nombre y poder saludarlo. No, no, esa gente no están para eso. Hay iglesias, por supuesto, que tienen a nivel local un cuerpo colegiado donde el pastor no es ley, batuta y constitución. El pastor no toma decisiones, el pastor principal, de manera unilateral, porque hay un cuerpo de pastores, de ancianos, que él es el pastor principal, pero el equipo es parte de la pastoral de la iglesia local. Y al momento de tomar decisiones deben consensuarse democráticamente, donde todos los integrantes de ese equipo tienen voz y voto. Y la iglesia incluso puede pertenecer a un concilio donde todo el mundo de ese concilio es unilateralmente que dirige. Y si hay un pastor X o Y que entiende que no se trata de un ministerio unilateral, autocrático, pues aún en esa iglesia, en esa organización, hace la diferencia. O sea, yo no soy pastor y tengo un equipo de diáconos para que esté ahí, ¿no? de ancianos.
yo no tomo decisiones en la iglesia local sin el voto de todos y sin la anuencia de la mayoría, porque para algo están. Ujú. Entonces, pero aún así, cada iglesia local en el Nuevo Testamento tenía un gobierno muy local, democrático, pero independiente de Jerusalén, de la sede. Aunque el apóstol fundador, en este caso el apóstol Pablo principalmente, y o ancianos enviados por la iglesia de Jerusalén, visitaba y supervisaba, y cuando era necesario se establecían ancianos en esas iglesias o líder principal, pero la iglesia local tenía un gobierno, con valga la redundancia, local, aunque mantenían buenas relaciones de cooperación con las demás iglesias. Por ejemplo, no existía eso de rendirle un informe para enviarle a Jerusalén cuántos miembros tenemos, cuántos se bautizaron, yo tengo que enviarte diezmo de diezmos, pero cuando en cualquiera de las iglesias había una necesidad, ya sea que necesitaran un líder o que tuvieran un problema económico, las demás iglesias colaboraban, hacían colectas y las enviaban para resolver problemas en aquella iglesia. Okay. Porque por algo somos iglesia. O sea, no es que somos iglesia y tú por allá que te lleve quien no te trajo y yo por acá porque a mí me está yendo bien. No, si somos iglesia, entonces debemos colaborar los unos con los otros. Sí, Pastor, me gustaría hacerle la pregunta de todo eso que usted menciona lo veo muy bien. Pero ¿cómo yo sé que una iglesia de verdad está siendo dirigida por Cristo? O sea, hay gente que lo dice de nombre. Sí, nosotros, Cristo nos dirige. Pero ¿cómo yo sé desde fuera o desde otro ángulo que de verdad, cuáles son las evidencias de que una iglesia de verdad está siendo dirigida por Cristo? bien, yo pienso que a, a medida en que la iglesia es iglesia, eh, tiene que darse evidencia de la dirección, del gobierno de Cristo en ella. Es decir, en primer lugar es una iglesia que cumple su ministerio. ¿Y qué implica cumplir el ministerio? Bueno, en primer lugar, de nuevo, el sacerdocio universal de todos los santos. Todos los creyentes entienden y asumen su responsabilidad de representar a Cristo. Son sacerdotes de Cristo, deben ser testigos de Cristo. La iglesia no está ahí, no solamente dice, bueno, el único que tiene que hablar de Cristo a los perdidos es el cuerpo pastoral, porque para eso ellos están y para eso le pagamos. No, el liderazgo, la gobernanza de la iglesia se preocupa por enseñar a la iglesia, a los miembros, el ABC, para que cada uno sepa su responsabilidad de evangelizar, de ganar a otros, de dar seguimiento, etcétera. Entonces, cada creyente entiende que es un ungido y debe ejercer su ministerio. En segundo lugar, un ministerio práctico local. Local porque se circunscribe a una congregación que está en una determinada comunidad, en un grupo de creyentes que se reúne en un lugar X. Entonces, eso implica local. Y práctico porque se trata de administración, de gobierno. En ese sentido, la necesidad de uno poder responder a las preguntas siguientes. O sea, cumple su ministerio. El sacerdocio universal de los creyentes, gobernanza local, identificación con la comunidad. La iglesia local no está solo para fastidiar a la comunidad con bulla. Porque porque al lado hay un colmado que hace bulla, nosotros tenemos que hacer bulla también. Y si ellos soportan al colmado y no se quejan, a nosotros tienen que soportarnos también. La iglesia no está para eso nada más. Como dije en más de una ocasión, ya está para representar a Cristo mediante la predicación, pero mediante buenas obras. O sea, cuando una iglesia está siendo gobernada por Cristo,
es una iglesia que se identifica con la comunidad. Trata de cubrir esas necesidades espirituales que son las primeras, porque tampoco se trata de una iglesia emergente, que lo único que se preocupa es por el bien social de la comunidad. Y darle comida, darle ropa, darle alimento, y vengan a la iglesia y entreténganse. No, a la gente hay que decirle que se arrepienta porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento, de Pablo, de Cristo, de Juan el Bautista. Ese mensaje dulce de amor, de que el ser humano es eminentemente bueno y que la sociedad lo dañó. No, el ser humano es malo por naturaleza. En pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Eso hay que decírselo a la gente. Arrepiéntete porque esto se está acabando. Pero además de eso, la iglesia está para suplir necesidades espirituales, emocionales y económicas si es necesario. Es decir, la iglesia debe tener un equipo de consejería que cualquier persona de la comunidad que se lo está llevando quien no lo trajo, que su matrimonio se está yendo a pique, que no sabe qué hacer con los hijos, pueda ir al cuerpo pastoral, ayúdenme con este muchacho, y que el equipo pastoral pueda sentarse con ese muchacho, pueda sentarse con ese matrimonio, aconsejarle. Pero que también aquel o aquella tiene un niño problema, que nació con una situación congénita y la economía la tiene hasta el cuello y tiene una receta que no sabe cómo comprarla. Bueno, porque la iglesia pueda, esa persona pueda tener la confianza. Mire, pastor o hermana, pastora, anciano, anciana, a quien conozca de la iglesia, me gustaría que me ayude. Mire, yo tengo que comprarle esta receta a mi nieto, a mi nieta, y no tengo. Y que esa iglesia pueda tomar esa receta, no es que le dé el dinero, porque entonces la gente puede mal usarlo, pero que pueda, préstame la receta, e ir a la farmacia y traerle el medicamento. Sí, para eso también, eso es parte de ser iglesia. Eso es Sí, algo práctico, eso es pastor. práctico. Si la iglesia es gobernada por Cristo, tiene que hacer eso, porque eso es lo que Cristo hacía. Lucas capítulo 4 dice, cuando Cristo cita Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y el Señor, por supuesto, que podía ponerle la mano y sanarlo porque Él era hombre, pero era Dios. Nosotros, no necesariamente Dios quiera sanarlo con que le impongamos la mano, pero Él puede sanarlo con una receta que nosotros le compremos. Wow. Sí. Es una manera interesante de ver ese asunto. Pero es importante, pastor, la definición de iglesia, que es un organismo vivo. Ujú. Precisamente por eso. Es que la iglesia hace demasiadas cosas. La iglesia no es una ONG. Exacto. O sea, la iglesia trabaja con cosas que muchas veces el Estado no le suministra. Ujú. Gente que lo ha desahuciado, los médicos. Entonces, la iglesia está en una comunidad precisamente y no puede hacerse ajeno a la necesidad de la comunidad local a la que sirve. Porque Así no, es. no solamente es hablarle para invitarlo a la iglesia y no solamente es saludarlo para darle el tratado. Es también ver la necesidad y decir presente. Sí. Creo que es una buena reflexión ahí en ese punto. Por eso entonces uno debería preguntarse, honestamente, como iglesia, como concilio, como comunidad de fe, día tras día, ¿se puede advertir en aumento el gobierno de Dios en Cristo sobre nosotros? O sea, puede ver la gente que no conoce a Dios que Cristo nos gobierna como iglesia local o como organización o como concilio. Una segunda pregunta importante, ¿está la iglesia local o el concilio en sentido más general o el creyente en forma muy particular, yo particularmente, siendo sometido mi comportamiento, mis acciones,
cada vez más y más a Cristo? O sea, ¿Cristo me gobierna realmente? ¿Yo estoy sometido a su autoridad? ¿En qué medida la comunidad se beneficia de la iglesia local? ¿Puede esa comunidad ver a Cristo a través de nosotros? ¿Puede alguien, aunque no se convierta nunca, porque de nuevo, la salvación es del Señor? Nosotros no podemos salvar a la gente, por más que le ayudemos. Pero puede alguien decir, yo no me he convertido, pero esa iglesia es una iglesia que Cristo está ahí, porque cuando yo he tenido necesidad, me han dicho presente. O cuidado si dicen, iglesia, eso nada más se acuerdan de uno cuando vienen a darle su literatura, su tratado. Pero cuando uno tiene una necesidad, miran para el otro lado. Nosotros tenemos que ser intencionales en hacernos y tratar de responder esas preguntas. Pienso que la iglesia necesita ser eficaz hoy día y para eso poder representarlo a Cristo claramente, lo primero es que debe volver a las Escrituras, porque de nuevo, es que si pensamos en el asunto de ahorita de los predicadores que hacen show, es porque hay un pueblo que no conoce la Biblia. Porque bueno, con toda modestia, cuando nosotros, la gente que es parte de la comunidad de fe de la cual yo soy pastor, está en eventos que el predicador no es bíblico, se van. Nuestra gente, salvo siempre 2 o 3 que son simples, que no aprenden aunque ni poniéndosela en cucharita, no se sienten cómodos en ese tipo de eventos de predicadores disparatosos y hacedores de show. Porque ellos están expuestos a las Escrituras día tras día, domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves. Las Escrituras tienen que ser centrales en el púlpito. Ya está bueno de estarle diciendo a la gente, Dios me dijo. Y no hay un respaldo por un texto, eso que Dios te dijo. Ya es suficiente. Está bueno para decirle a la gente, yo me soñé. Porque yo lo creo así. Yo tengo un sentir en mi corazón. Yo tengo un sentir, no es qué dice la Biblia al respecto. Las Escrituras tienen que ser centrales en el púlpito. Hay que dejar de estar predicando sueños y fantasías y tradiciones no bíblicas. Porque a veces las tradiciones de la organización tienen más peso que lo que la Biblia dice. Y de hecho, cuando la gente dice Dios me dijo, ya tú o no crees, o acepta o no cree y te va, porque él está convencido que Dios se lo dijo. ¿Cómo tú lo convences de otra cosa? Se debe ejercer una disciplina en amor, es lo segundo. Una iglesia que quiere ser iglesia y quiere ser eficaz y cumplir ese propósito de Dios y que Cristo la está gobernando, que se demuestra, se ejerce una disciplina eficaz en amor, no para destruir, y para imponer su autoridad, porque yo soy el pastor de esta iglesia, aquí yo no permito eso. No, por Dios. Es que yo me considere a mí mismo cómo me gustaría ser tratado si yo caigo en la misma situación. Y en tercer lugar, por supuesto, más identificación con la comunidad. La iglesia debe realmente interesarse en los problemas de la comunidad. Si hace eso y trata de tener un gobierno colegiado, porque claro, para nadie es un secreto, como decía ahorita, pertenecemos a una comunidad de redimidos, pero no hemos dejado de pertenecer a una raza caída. Y donde quiera se cuecen habas. Dios quiere que haya un gobierno
que le glorifique en su iglesia, pero tenemos que admitir que hay muchos lugares de culto, una comunidad de fe, que es una empresa familiar. Y ahí se hace lo que yo diga porque esta es mi iglesia. Tristemente es así. Disculpe, pastor, ahí, por eso yo le hacía la pregunta de cómo yo me doy cuenta de que en esa iglesia X, de verdad Cristo es el que está gobernando. Cuando vemos cosas como esa que usted acaba de mencionar. O sea, ya uno ve eso de lejos y uno dice, por ahí no. No, hay que salir huyendo de ahí. Es decir, uno no está para dividir, pero como usted no debe quedarse en una iglesia que el liderazgo es yo, es un culto al yo, y que todo es del pastor o de su familia. No, eso es de la iglesia. Y no es verdad que cuando yo, ya por edad o por salud o por decisión propia, no vaya a seguir siendo pastor, yo tengo que dejar a Helen obligatoriamente ahí o buscarle un marido a Helen para que se queden al frente de la iglesia porque es un asunto familiar. No, es que eso no es mío. Esa es la iglesia de Dios. Entonces, en un lugar así, uno no puede permanecer. Tristemente, de nuevo, hay analfabetas bíblicos, hay ignorantes de las escrituras, que hay unos tipos esquizofrénicos que le dicen todas esas cosas y le creen y van como ovejas al matadero y no le contradicen, porque usted no puede contradecir al ungido de Jehová. Pero ¿dónde está eso en la Biblia, amado? No hay base bíblica para eso. La Biblia dice claramente que nosotros, los creyentes, debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Y el Señor no me condena porque usted me diga a mí que Dios le dijo a usted que me diga a mí tal o cual cosa y yo no le crea porque no fue a mí que me lo dijo. Aun cuando el Señor resucitó y los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Tomás dijo, si yo no lo veo y veo las marcas en su mano de los clavos y meto mi mano en el costado, yo no lo creeré. Pues mire que Jesucristo no se apareció y le entró a palo a Tomás. Le dijo, Tomás, mira mis manos, yo soy. Entra aquí tu mano en mi costado, yo soy. Y ahí entonces, y solo entonces, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y cayó postrado. El apóstol Pablo alabó a la iglesia que estaba en Berea, porque cuando él predicaba, los discípulos iban a la escritura a ver si era verdad. Y dice que eso era una nobleza de parte de ellos. Entonces, ¿cómo me voy a quedar en un sitio donde hay un tipo disparatoso hablando cosas que no están en la Biblia porque tiene un delirio de grandeza? Eso se llama esquizofrenia paranoide. Wow. Y entonces, todo el tiempo está viendo y él es el más visionario. A él es que Dios le muestra y yo tengo que aceptar eso o Dios me va a castigar. No, ¿quién dijo eso? Vamos a las escrituras y vamos a conocer la verdadera gobernanza de la iglesia, si Cristo está o no allí. Wow. Bueno, pastor, tremendo tiempo. Se nos agotó por hoy. Qué cosa. El tiempo no alcanza aquí. Se va rápido aquí. Pastor, la Biblia dice ya, finalmente ya, que el avisado ve el mal y se aparta. Así es. Mas los simples pasan y reciben el daño. Yo pienso que esto es uno de esos temas que debería hacernos reflexionar como comunidad de fe. En dónde estamos, a dónde nos dirigimos, qué estamos haciendo, reevaluar las cosas. Porque realmente deberíamos, la pregunta retórica para todos sería, ¿de verdad Cristo me está gobernando a mí? ¿De verdad Cristo está en la iglesia local? ¿De verdad nuestro comportamiento está mostrando que Cristo es el que nos gobierna? Creo que esas son las preguntas obligadas que deberíamos hacerlo en este tema. Le damos gracias por sacar del tiempo, ¿verdad?, para compartir en la plataforma este tema. Así que finalmente despídase del público ahí. El Señor les bendiga. Yo espero haber sido de edificación y no me apedree cuando me vea por ahí si no le gustó lo que yo dije. Bye, Dios le bendiga. Profundicemos.